Buenos días. ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Les invito a que oremos para empezar la clase. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por esta hermosa iglesia, gracias por este tiempo juntos y gracias por tu perdón que te solicitamos cada día, que nos arrepentimos, y gracias por ese Espíritu Santo que nos lleva a conmovernos y a avergonzarnos cuando nos salimos de tus preceptos y nos dejamos llevar. Pero queremos serte fieles, queremos complacerte, queremos ser olor fragante para ti, y esta iglesia quiere y ama tu bendición. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Gracias para comprender esta clase y cada vez conocerte mejor y saber cómo comportarnos mejor, cómo presentar un evangelio de la mejor manera y llevarte a aquellos que no te conocen. Sé con nosotros en este tiempo que disfrutamos tu presencia, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hablemos entonces de la continuación de esta clase que venimos hablando semana tras semana, pero es un tema muy amplio y habla de nuestra manera de tomar decisiones, de nuestra manera de actuar, considerando qué es nuestra referencia. Ya entendimos que Dios es el ejemplo, es el modelo y es en sí todo lo bueno, y esa es la referencia para nosotros comportarnos de acuerdo a Él, a su carácter, a todos sus preceptos, a todo el orden que Él puso en el mundo a través de los tiempos, en donde siempre ha repetido sus mismos preceptos. Él no cambia de opinión, Él no se equivoca, Él no se arrepiente, Él no está haciendo como nosotros, como prueba y error, a ver qué funciona, a ver si no funciona. Él nos da los preceptos de lo que debe de ser en sí, en su persona. Él es todo lo bueno. Y ya hemos visto que a través de su revelación nos deja entender todas las cosas, tanto la revelación general de todo lo que hizo, como la revelación escrita. Y también una tercera manera de revelarse, que ya hemos hablado, y yo quiero insistir en esto, que es por la vida de los cristianos, por el sentir de los cristianos, que el Espíritu Santo los ha guiado, los ha hecho tomar decisiones, hacer las cosas a su manera. Y esa es una tercera manera de revelarse también. No solamente lo creado, no solamente lo escrito, sino el hacer de los cristianos por medio del Espíritu Santo. Y entonces esa manera de comunicar también con nosotros tenemos que apreciarla. Es decir, que también tenemos que comprender que los apóstoles, los discípulos tomaron decisiones no porque estaban escritas, sino porque Dios les dio el entendimiento para hacerlo. Y bueno, estábamos hablando entonces de la autoridad de las Escrituras, y partimos de un modelo que yo les había dicho. Bueno, esto es la autoridad de las Escrituras. Habíamos hablado de que eran en la primera sección era una paternidad divina. Ya dijimos que Dios escribió, Dios puso las Escrituras y por medio de una inspiración. Ya hemos hablado mucho de quién escribió la Biblia y toda esta historia, pero ahora estamos hablando de el poder de las Escrituras, y ahí decíamos que el poder es la palabra misma, que no importa quién lo diga, sea cristiano o no, sea creyente o no, no importa en dónde leamos un extracto al menos de la palabra de Dios, por sí misma tiene poder. La palabra por sí misma tiene poder. Después hablamos de la autoridad de las Escrituras. Es decir, que no es nada más un consejo, no es nada más una recomendación. Lo que vemos en las Escrituras es una orden de Dios. ¿Sí? ¿Lo comprendimos? Sí. La palabra nos da una orden de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos. Así es que estábamos viendo esto y habíamos puesto ejemplos históricos. Primero habíamos hablado de cómo se había dado la ley y cómo era Dios el que había desde un principio con Adán y Eva había dicho: esta es mi autoridad, ustedes cumplan con esto o van a perecer. Y Adán y Eva pudieron ver el castigo, pudieron ver que en lugar de que estuviera todo en equilibrio en el Edén, tras el pecado todo se deformó, todo se distorsionó, y entonces vino la muerte. Y ahora estábamos hablando de un reclamo explícito. Con esta palabra, este término, a veces los términos teológicos suenan como muy extraños o muy raros. Lo que está diciendo es que ya dentro de las Escrituras nos está diciendo: obedezcan. No es tanto que se dio una ley, sino que todas las Escrituras nos están diciendo: obedezcan, porque esto es lo bueno, porque esto es vida, porque la palabra, si la guardamos, nos da vida, nos lleva por el lado bueno. Y estábamos viendo dos aspectos. Me voy a regresar un poquitito solamente para comentar acerca de la clase pasada, que era exactamente esto de la obligación o el reclamo explícito.
Y hablábamos entonces de la obligación y decía, los creyentes estamos obligados a conformar nuestros deseos, sentimientos, acciones y decisiones a la Escritura, ya que contiene la autoridad de Dios. Significa que asumiremos la ley de Dios con una convicción y un compromiso. Tenemos que cumplirla. Habíamos dicho también en un subtítulo que teníamos que cumplirla toda, y aquí hablábamos de la totalidad, ese era un subtema. Decíamos que no se trata de a ver cuáles preceptos de Dios me gustan, a ver cuáles van más o menos con mi manera de ser, a ver si obedezco o no. Decíamos que no, que todos los preceptos de Dios tendríamos que entender que son nuestra obligación. Y yo les hacía el hincapié que dice también el maestro cuando lo tomé de este curso, decía, no nos queramos esconder, no queramos excluirnos. Todo creyente sufre porque le gusta cumplir ciertas cosas y otras cosas dice, yo con eso no puedo. Cada quien examínese y es tarea de cada quien decir, bueno, yo con ese asunto no. Todo lo demás en la Biblia me parece muy justo, pero en este punto como que yo no estoy muy de acuerdo. Como que eso no va conmigo o no me acomoda. Bueno, pues esa es nuestra carne, que nos hace rechazar los preceptos de Dios. Sin embargo, bueno, esperamos que eventualmente con el crecimiento espiritual vayamos adoptando ese carácter de Dios y obedeciendo. Número 1, entonces dijimos, por obligación, y el subtítulo por la totalidad de las Escrituras, la totalidad de los preceptos. Perdón, recuerden el tema de qué estamos hablando, decisiones bíblicas. Que nuestro comportamiento, que nuestra manera de dirigirnos sea bíblico. Y estamos diciendo, es necesario, es una obligación. El otro subtema decía que es por amor. Y por amor, ya lo iniciamos a ver la semana pasada, solamente les voy a recordar algunos puntos. Hemos dicho que si obedecemos y tratamos de obedecer, debemos considerarlo como un querer agradar a Dios, aquel que nos amó, aquel que pagó por nosotros, aquel que ha puesto una estructura en sus leyes, no por opresión, sino porque nos ama, porque desea que haya orden en el mundo, orden en nuestras vidas y que nos parezcamos a Él. Es decir, la ley no se nos dio para hacernos sufrir, sino para que vivamos bien. En Deuteronomio 7, del versículo 9 al 11, solamente se los recuerdo, ya no lo pongo aquí. Dice, por tanto, reconoce que el Señor, tu Dios, es el único Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Nos está diciendo, ay, muchas gracias. Muchas gracias. A ver si no tiene algo. Muchas gracias, Chuy. Bien me hacía falta. Dice, si deseamos corresponder con esa gracia inmerecida y esa redención, sabemos que lo único que se nos demanda, es que nuestra humanidad disminuya y que sea sometida a la voluntad del Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros. Y leyendo esta última parte de Deuteronomio dice, yo soy fiel a los que aman y obedecen mis mandamientos, pero destruiré a quienes lo odian, dice, y no tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer, y está siempre resaltado, debes obedecer los mandamientos, los estatutos y las leyes que yo te mando que cumplas. Y esto, aunque estamos hablando del amor, estamos diciendo que si entendemos que Él nos ordena, es porque Él nos ama. Habíamos hecho alusión a que, bueno, si amas a tu hijo, le vas a dar lo mejor. No te importa que sufra por cumplir los mandamientos porque va a ser para su bien. Yo solamente repito las preguntas que había puesto en pantalla. ¿Qué padre amoroso permite que su hijo tome un camino que lo llevaría al sufrimiento? Si se trata de un infante, ¿le permitiría a usted que se acerque al fuego o a donde está el agua hirviendo? Si se trata de un adolescente, ¿le autoriza a usted que se relacione con jóvenes desobedientes, no creyentes o irresponsables? Y por último, ¿le daría a usted consentimiento a su hijo para que viva en fornicación, sabiendo que tendrá consecuencias por su desobediencia y carecerá de bendiciones? Habíamos quedado ahí que si amas a tu hijo tienes que darle instrucción y tienes que entonces esperar que él
en algún momento comprenda. De pronto no. Yo de manera personal puedo decir que me molestaba mucho que mis padres me llevaban o me enviaran a la escuela, aunque estuviera enfermo. No sé a cuántos les pasó así. Yo aún enfermo, me enviaban a la escuela y no querían que faltara y me exigían hacer las tareas y me daba mucho coraje porque a muchos amigos míos no les exigían sus papás, los dejaban jugar en la calle, no tenían ni que pedir permiso y no había un orden. Ustedes saben que siempre hay estos extremos, ¿no? Pero si ustedes lo vivieron como yo, da mucho coraje que te pongan límites, que te den órdenes y obviamente ya en nuestra vejez lo agradecemos. Ustedes están muy jóvenes, pero ya van a ver que van a decir, mi papá tenía razón. Sí, y lo lamento por aquellos que no tuvieron guía, no tuvieron dirección, porque hubo una carencia entonces de un orden, de una ley que se nos da por amor, no porque nos quieran someter, bien, o dañar. Y estábamos hablando entonces del amor y surge este subtítulo que es el agradecimiento. Ya les tenía aquí esto que ya vimos la semana pasada de Deuteronomio, pero vamos a hablar del agradecimiento y les invito a que veamos entonces. Este es un segundo Deuteronomio, perdón, no sé si estoy en el mismo. Sí, es Deuteronomio, pero en el capítulo 30, versículos del 8 al 10. Dice, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá, esto es muy importante, de nuevo en tu bienestar. Vean qué hermoso dice, Él se va a complacer en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y remata diciendo, si lo haces con amor, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y ese es el consejo de Dios. No es un Dios tirano. Muchos incrédulos, muchos que están desviados, están diciendo, es que ese Dios, ¿cómo puede ser que sea tan malo, que ordene tanto castigo, que permita tanta maldad? Y Dios está diciendo, no, porque yo te amo, porque me deleito cuando te di favor, porque me deleito cuando tuviste prosperidad, porque yo quiero darte prosperidad. Obedece. No hagas lo que quieras, no tengas una vida desordenada, no digas es que así soy yo. No, permite que yo te moldee con mis leyes y con mis estatutos. Ve lo que me gusta, es bueno. Dice Dios, ve, esto me gusta, te tiene que gustar a ti. Y la verdad es que nosotros cuando caemos en pecado, y lo dicen los tratados de antropología bíblica, obviamente, cuando el ser humano cayó en pecado, dejó de tener ese placer por lo bueno, porque ya no vio el mundo perfecto, ya lo vio deformado. Y cualquier cosa que tenemos en referencia de Dios, la vemos borrosa. Es más, Pablo habla de esto. Dice, ahora me veo como en un espejo, así más o menos, dice, pero no veo todavía la real imagen del que Dios quiere que sea. Y es porque no estamos entendiendo que lo que Él nos demanda es lo mejor. En todos los puntos, la Biblia no tiene error. Y está diciendo, si cumples lo que yo te doy por amor, te va a ir bien. Porque yo mismo me complazco cuando a ti te va bien. Qué hermoso es esta parte de Deuteronomio, cómo se expresa el Señor. Dice, es que me complace que te vaya bien. Y eso, ¿qué le puedes decir a tu hijo cuando de rebelde quiere ir al peligro? Estas palabras. ¿Sí o no? Esto le tienes que decir a tu hijo, ¡hey! Es por amor que no te permito esto, porque te hace daño. Y es lo que está diciendo Dios a nosotros en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 15. Dice así, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Por lo tanto, obviamente, el reflejo de un cristiano, la imagen de un cristiano debería ser obedecer. Y yo no quiero que caigamos en una idea de legalismo, sino justamente este capítulo nos hace romper con el legalismo. ¿Por qué quieres los preceptos de Dios? ¿Por qué me ama? Oye, tú no dices malas palabras. Oye, tú no te quieres emborrachar con nosotros. ¿Por qué?
Porque quiero seguir los pasos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es amor. Porque Él me ama, no por legalista y por querer ganarle a otros, a ver quién se porta más rígido y más recto. No, porque cumplir sus preceptos me da vida. Esa es la vida del creyente. Sí, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso debería ser nuestra motivación. Adelante en el versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Que Dios se manifieste en nosotros. Que podamos sentir que Él está en nosotros y que actuamos por razón de Él y a su manera. Muchas gracias por su aportación, hermana Vicky. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días, hermano. Retomando lo que acabas de decir, que desde pequeños tenemos pues que frenar las cosas que nosotros deseamos y hacer caso al consejo de los mayores, en el caso de nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, que antes era todo un respeto para las descendencias que estaban antes de nosotros, ¿no? En la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, si me permiten, capítulo 12, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Entonces, completando lo que tú estabas hablando, pues en realidad llegan tiempos en los que tú dices, pues es que yo no entendía porque yo no era mamá, yo no entendía porque no había crecido, yo no entendía porque no había madurado, yo no entendía porque no había envejecido. Y hay gente que se muere y no entiende. Es cierto, lamentablemente, sí. ¿Verdad? Pues para la gloria de Dios, los que estamos aquí tenemos ahora un corazón entendido, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias. Así es. Me viene a la mente con lo que usted dijo. Les recomiendo el Salmo 119. No se los digo porque no me lo sé de memoria. Es el más largo de la Biblia. Pero recuerden que dice, Señor, en mis labios he puesto tus dichos para no pecar contra ti. Está una lista hermosa ahí acerca de la obediencia y de esa pasión por la palabra de Dios que deberíamos tener nosotros. Es cierto, hermana Vicky, lo que usted nos aporta. Muchas gracias. Así es que podemos avanzar todavía. Juan, en el capítulo 14, pero versículo 31, o sea, 10 versículos más adelante, dice, que no se me pierda esto, dice, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. La Biblia nos muestra en tantas formas que hay una sola manera de obrar como Dios le complace. Y esa es haciendo todo con amor. En todo lo que hacemos dice que hagamos con amor y que como si lo estuviéramos dedicando al Señor, y que así se trate de vestir, de alimentarnos, de caminar, de hablar, de hacer todo en una vida diaria, en una vida normal. Tendríamos que dedicársela al Señor. Es decir, estamos hablando de decisiones bíblicas y así tendría que ser nuestro comportamiento, hacer lo que Dios le gusta, no porque nos lo ordena, sino porque nos ama y porque lo amamos y queremos corresponder con ese amor. Cuando los esposos se someten mutuamente en amor, en fidelidad y respeto en todas las situaciones cotidianas y cumplen los mandamientos y siguen el camino santo, es una manifestación perfecta del amor de Dios. Así como todos ustedes, hablo por los matrimonios de mis hermanos, yo sé que son matrimonios ejemplares. Sí. Primera de Corintios, capítulo 13, nos dice, antes de que ustedes se casaran, les leyeron estos versículos. Yo que toco por ahí en bodas, que me dedico a la música y me invitan de vez en cuando a tocar en alguna boda, yo veo que, creyentes o no, muchos ministros llevan esta parte de Primera de Corintios 13 y les hacen la lectura esta, por la que pasan todos los que se van a someter a ese yugo, un yugo de amor del matrimonio. No hay que hablar tan mal del matrimonio, hay que hacer promoción al matrimonio.
Es más, cásense todos. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, dice el apóstol Pablo. ¿De qué sirve entonces, verdad? Pero dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nos está diciendo el apóstol Pablo la importancia del amor y la importancia de vivir todos los días y en todos los aspectos aplicando el amor. Mi nota aquí dice, cada vez que queramos meditar y autoevaluar nuestra manera de obrar, debemos entonces considerar si nuestro buen comportamiento fue producto del legalismo o producto del amor. Y ese es un buen ejercicio para los cristianos. Hay muchos comentarios entre iglesias, entre quienes se portan mejor y qué iglesia tiene menos pecadores. Y hay una cierta competencia entre nosotros los cristianos, entre nosotros los miembros de una congregación, y como que queremos ver quién peca menos y llevar una lista o un galardón, y entre más derechos caminamos, yo creo que mejor nos sentimos con nosotros mismos. Así es que habrá que hacer un examen y decir esto: estoy obrando bien porque me pueden ver, porque pueden darse cuenta si estoy haciéndolo bien o mal, porque mi familia sea ejemplar, o porque quiero complacer a Dios y lo hago con amor. Dice aquí, quizá el hermano al que criticamos porque no hace mucho o tiene algunos pecados muy notorios, esté llevando su vida con más amor que nosotros. Es un buen cuestionamiento. Vamos a ver ahora una sección que habla del público humano. Así lo pone en este tratado de teología. Ya estábamos aquí, ya terminamos con los ejemplos históricos, con el reclamo explícito en las Escrituras de que cumplamos por amor. Y ahora vamos a ver el público humano como está ahí. Y en esta sección es así. Yo no inventé estos nombres, no soy tan hábil. Si a alguien le parecen raros los nombres, así vienen en los métodos, pero vamos a ver. Cuando Dios inspiró y dio autoridad a los escritores de la Biblia, Él tenía un propósito. Él ha querido dar a su pueblo un entendimiento de su carácter y su voluntad para que por medio de la revelación ellos se pudieran conformar mejor a Él, o sea, parecer mejor a Él. Veamos pues los atributos de las Escrituras en virtud de que fueron dadas para un público humano, el pueblo de Dios. Y esto es interesante. Muchas personas, cuando yo he compartido el Evangelio, me han dicho, es que eso que Él pide no se puede cumplir. Es que lo que Dios demanda no se puede, ¿verdad? Es más, a ti también te ha molestado. No, ¿cómo voy a cumplir con eso? Decía alguien en total desobediencia y en total, ¿cómo se dice esto cuando profanas la palabra de Dios? Se me olvidó la palabra. Pero le estaba diciendo, sí, pues es que para Cristo era muy fácil obedecer porque Él tenía poder. No, Él estaba en condición de hombre justamente para experimentar lo que nosotros vivimos. Pero no es que sea un Dios injusto, esto está dado a un público humano, esto está dado a los humanos, no se pasó Él, no está excediéndose, sino que está dentro de las capacidades humanas. Vamos pues a ver las Escrituras y vamos a ver cómo están estos caracteres, estas condiciones de las Escrituras, para ver que tienen estas cualidades. Claridad, hay una necesidad y hay una suficiencia. Es interesante cómo lo organizaron estos teólogos, pero ellos dicen así: las Escrituras fueron dadas a un público humano y fueron claras, y fueron necesarias y fueron suficientes. A eso es a lo que yo iba. Entonces, no podemos decir, es que Dios fue injusto, es que no lo dejó muy claro. Hay quienes dicen, bueno, es que la Biblia es de interpretación personal. ¿Quién está de acuerdo en eso? No, no es así. No es para una interpretación personal. Se ha trabajado muchísimo en investigación, en recopilación, se han hecho los cánones, se han ordenado por versículos, se han ordenado por libros, se les ha puesto un orden a esos libros en su aparición en la Biblia, y todo esto porque por siglos se ha estudiado, porque no es
para voluntad de cada quien. Todo concuerda, no hay error, todo dice lo mismo, todo está ligado y relacionado. Hay una correlación en todos los libros de la Biblia. Y podemos ver eso. Entonces, por eso este subtítulo medio raro ahí, ¿no? El público humano. Bueno, porque está hecho para que nosotros lo comprendamos en esas tres derivaciones. Claridad, necesidad y suficiencia. No sé si ha sido claro, si hay algún comentario, adelante, por favor. Vamos a ver acerca de la claridad de las Escrituras, entonces. No pretendemos que todos los libros de la Biblia sean tan claros y tan fáciles de comprender. La verdad es que hay muchos pasajes que las Escrituras merecen de mucho más cuidado, de mucho más análisis, de mucho más estudio, y nos demanda que tengamos más conocimiento gradualmente para ir abordando esos libros más difíciles. Sin embargo, en un proceso de aprendizaje sí se pueden abordar, sí se pueden leer, sí se pueden comprender, y si nosotros practicamos la lectura, nosotros iremos creciendo en comprensión. Por supuesto que voy a tratar de explicar esto. Hay algo que desde un principio Dios ha querido con su pueblo, que todo su pueblo se eduque en la palabra. Que todo su pueblo desde niños se eduquen en la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando nos habla en los proverbios, nos da consejos y dice, educa al niño en mi camino, llévalo en mi camino, enséñale mi camino, mis estatutos? Y es que quiere que todos tengamos una educación para cuando llegamos a leer las cosas complicadas de la revelación de Dios, las podamos comprender, porque ya tuvimos un proceso. Dice aquí, la Biblia no es un libro misterioso de una secta que solamente se pueda comprender conociendo códigos secretos, o que sea necesario que se lea en un grupo a escondidas para que nadie más lo sepa. Tampoco es la Biblia un libro de interpretación exclusiva que solamente pueda ser accesible a personas designadas en la iglesia. Esto sucedió en la Iglesia Católica. Los que conocemos un poquito de la historia, sabemos que la palabra de Dios fue tomada por el poderío de los romanos, que eran los que controlaban el mundo en ese tiempo, y que quisieron privar o resguardar las Escrituras, y las tenían solo ellos, y solo ellos las leían, solo ellos las interpretaban. Y esto sucedió en una época que después se le llamó, ¿cómo? El oscurantismo en la Iglesia Católica Romana. No nada más eso, también hubo periodos diferentes en la historia en los que las Escrituras se guardaron, no se le permitieron a la gente. Justamente en el tiempo, antes del tiempo de la Reforma, la Biblia era un misterio. Simplemente lo leían en latín y no se traducía y no se dejaba leer a cualquiera ni cualquier versículo, y el mundo estaba privado de esta palabra. Por eso es que Lutero exigía que entre tantas cosas, de sus 90 y tantas protestas, él decía que se debía traducir para que el mundo lo leyera en su propio idioma. Pero no es así, no es la Biblia un libro secreto, no es que se nos tenga que dar algo que está escondido. La Biblia ha sido, o el deseo de Dios es que nosotros la leamos. Cuando vemos películas o escuchamos de leyendas en que hay una información secreta, Dios no trabaja así, Dios no funciona así. La Biblia está al alcance de nosotros. Entonces, la Biblia no solamente está escrita con claridad, sino que es luz para nosotros y se nos da de una manera abierta. La cualidad de ser clara o de ser evidente y reveladora se le llama, y esto es un término teológico y no vayan a creer que es indispensable que lo aprendan, pero aquí lo puse, se llama perspicuidad. No me voy a ofender si alguien me dice, has sido muy perspicuo. Pero se va a oír feo, no me digan perspicuo entonces. Pero aprendan que perspicuo es claro. Está muy claro, está muy evidente, ¿verdad? No sé qué cuadro se me había pasado. Estábamos hablando de la naturaleza de la claridad, perdón. Vamos a hablar de la naturaleza de la claridad y ya dijimos que se llama perspicuidad. Si hay algo que es turbio, y con esto quiero señalar, hay muchas profecías humanas, profecías, ¿cómo decimos esto? Apócrifas, que no tienen perspicuidad. Se dice que cuando se analizan las profecías de Nostradamus, las profecías mayas, ¿qué tantas profecías pueden ustedes conocer? Pero se habla de profecías, las cuales cuando las leen, cuando las quieren interpretar, no son claras.
Son una confusión que puede aplicarse a lo que ustedes quieran, o pueden no aplicarse a nada, pero no son claras. Y en muy mala situación estaríamos si tuviéramos que encontrar el cuarzo del jaguar escondido en la pirámide de Tenochtitlan para poder entender qué nos dijo Dios. Estaríamos perdidos. Entonces no tenemos esa nube y esa oscuridad y esas tinieblas. Las Escrituras son muy claras y no son de interpretación personal. Quiero recurrir a la Confesión de Westminster que ustedes están estudiando para citar este capítulo primero en la sección 7, que es muy interesante, y veamos cómo lo resume este concilio de la confesión. He tratado de resaltar puntos importantes, a ver si se aprecian. Las cosas contenidas en las Escrituras, no todas son igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, se proponen y declaran en uno u otro lugar de estas Escrituras, de tal manera que no solo son los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas, por el debido uso de los medios ordinarios. ¿A qué se está refiriendo? Muy sencillo, a la lectura. Es muy sencillo. Si ustedes leen, dice aquí, al menos una cosa está segura, está diciendo esto, estoy parafraseando, una cosa es segura, que va a hablar de la salvación. En una u otra manera ustedes van a entender que necesitan salvación. Es lo que está diciendo este tratado de Westminster. Con el simple leer, ustedes van a entender que necesitan la salvación y que ahí está provista por Dios. Habrá libros más complejos, no todos son fáciles, no todos son igual de importantes o tienen la misma relevancia, pero lo que usted va a encontrar en todas partes, dice ahí, de una u otra manera, es la salvación. Y ese es el primer punto que nosotros entendemos que tiene la naturaleza, la claridad de la naturaleza de las Escrituras. Es decir, no se nos da en códigos, no tenemos que hablar hebreo, por aquellos que todavía insisten que quieren hablar hebreo. El hebreo con el que fue escrito la Biblia es tan antiguo que ya no existe el día de hoy. Así es que es una tomada de pelo eso de que van a estudiar hebreo para entender. Ya hay traducciones. De paso les digo que las mejores traducciones de la palabra de Dios, las mejores y los mejores libros de teología están en inglés. Más vale saber inglés y leer un buen libro de teología, pero ya están también en español, pues ya no hay que estudiar inglés. Así es que eso de estudiar hebreo no es aconsejable porque trae un mensaje judaizante ese asunto. Bien, ¿estamos claros entonces? Las Escrituras son suficientemente claras para que si lo leemos encontramos ¿a quién? A Cristo, porque habla de salvación. No importa cuál libro tomes y qué tan complejo quieras ir, lo que fácilmente vas a encontrar es que necesitas salvación y una redención. Voy a leer todo este resumen que hice para ustedes. Dice, debemos apreciar que la Biblia fue escrita con el propósito de que toda la humanidad tenga acceso a ella. El lenguaje en el que originalmente fue escrita ha sido el lenguaje que usaban en esa época, de modo que cualquier persona con una capacidad mínima de entendimiento tenga acceso a los temas más relevantes que han de conocerse, como la redención y la salvación por gracia. La claridad de la Biblia nos permite a todos leer y aprender las cosas que necesitamos conocer en cuanto a quién es Dios, cómo son sus preceptos, cuáles son los pactos, sus profecías, la historia de su pueblo. Pero lo más importante es encontrarnos con la redención en el Evangelio. Podemos decir que nos gustan los proverbios, podemos decir que nos gustan otros libros de sabiduría, podemos decir que hay versículos que nos acomodan muy bien. Pero lo que más necesitamos entender es lo que ya está comunicado, el Evangelio. Pudiéramos hablar del Edén o cómo comenzó todo, o el Apocalipsis y cómo va a terminar todo, pero el tema central es que es una historia de misericordia presentada por el Señor Jesucristo. La Biblia puede leerse en la actualidad en versiones diferentes. Usted puede elegir la que mejor le deje las cosas claras, pero no hay contradicción en la palabra de Dios. Dice aquí, todos los eventos relatados como la historia del hombre, su interacción con Dios, convergen en el Evangelio que nos manda el Señor a comprender.
Pecado, condena, perdón, redención, salvación, adopción, justificación, santificación, vida eterna. Todos los términos son bastante claros en las Escrituras para que usted los comprenda. Por eso es que la Confesión de Westminster dice, no hace falta más que los medios más simples, los medios ordinarios, leer. Voy a tomar otro aspecto para resaltar el mismo texto, pero vamos a resaltar otras palabras. Dice, las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos, y eso es lo que quería resaltar. Dice, hay cosas que no son muy claras, sin embargo las Escrituras están ahí para quien desee estudiar y evolucione y comprenda cada vez más y perfeccione su conocimiento. Nunca olvidemos este Deuteronomio 29:29 que nos dice mucho. Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Y yo sé que muchos divagan y muchos tienen esta alucinación de que Dios no dio un mensaje claro, de que le dio muchas vueltas, de que hay muchas historias aburridas. La verdad es que no. Y les voy a ser sincero, yo pasé de pensar que el Antiguo Testamento era tremendamente aburrido y hoy lo encuentro sumamente interesante y divertido. Porque dice tantas historias tan buenas, ¿verdad? Buenísimas. Así es que emociónense y podamos entender, no es necesario que seamos eruditos, podemos ir aprendiendo poco a poco. Hay quienes se desesperan y quieren aprenderlo todo. Yo, de paso, les comento, mi madre en su periodo mejor, digo porque ya está tomando edad, tiene 84 años, pero ella desde hace unos 30 años estuvo en la iglesia y empezó a leer tanto la Biblia que se volvió la campeona del juego del esgrima. Ya saben que se hacen estos juegos cristianos de sacar tarjetitas y preguntar ¿en dónde está el versículo fulano? ¿Y quién dijo esto? ¿Y de qué color las sandalias de Pedro? Bueno, ella se lo sabía todo. Y entonces ganó varias veces el premio y no podían porque ella todo el día estaba leyendo. Tanto que la tuvieron que operar en estos días de la versícula. De tantos versículos se le inflamó la versícula. Gracias por sus oraciones, mi madre salió muy bien, gracias a Dios está en recuperación, les manda saludos, vamos a cerrar en oración si no hay más comentarios. Y me alegro que sean unos apasionados lectores de la palabra, porque ahí está la vida, ahí está el amor de Dios manifestado para nosotros. Gócense en las Escrituras. Te damos gracias, Señor, gracias por tu evangelio, gracias por tu mensaje que nos das firme, que no ha cambiado, que ha sido consistente con tus preceptos, tu manera de ser, tu amor, que no alcanzamos a comprender y que nos deleita. Gracias porque tu palabra es fiel y nos da confianza de que eres inamovible y que te mantienes con tus promesas que has cumplido siempre y nos darás la vida eterna y nos darás una convivencia en tu reino. Y eso nos tiene enamorados, Señor, y nos tiene que enamorar cada día más. Te pido desde mi corazón y del corazón de muchos mexicanos por la situación tan triste y tan deprimente de este gobierno, tan horrible, tan frustrante para un pueblo que no merece tanto dolor y tanto sufrimiento. Te pido por todos nuestros pueblos, te pido por los gobernantes para que tengan arrepentimiento y para que tú, Señor, salves a este México. Lo ponemos en tus manos, te suplicamos de tu misericordia y de tu piedad. Gracias por esta clase, gracias por este tiempo entre hermanos. Bendice esta iglesia y los capítulos que siguen en este día de adoración para ti. Bendito seas, en nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.